El Frente Amplio y el Partido Comunista están impulsando un proyecto que busca limitar las herencias que dejan los multimillonarios. De este modo, los posibles beneficiados podrán recibir un máximo de 4.000 millones de pesos y el resto del dinero iría al fisco. Según explicó la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, este es el límite con que hoy se considera una persona súper rica, de acuerdo a los parámetros que ponen quienes impulsaron este proyecto de ley. Justamente para profundizar en este límite a las herencias, estamos aquí en el estudio con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Lía, bienvenida a Radio Concierto, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿qué te parece esta iniciativa, en primera instancia, de limitar las herencias en nuestro país? Bueno, la verdad es que en principio me parece lo primero que escuché, la verdad es que me parece una norma bastante injusta, porque la verdad es que lo que permite es que el fisco pueda disponer de tu patrimonio. Ya. Entonces, la verdad es que si lo vemos desde ese punto de vista, es injusto, atenta contra el derecho de propiedad y lisa y llanamente busca quitarte parte de esa riqueza que si tú acumulaste lícitamente y pagaste los impuestos y digamos lo ganaste con obviamente trabajo quizás muy duro, se establece este límite y directamente te quitan el resto. ¿Y no debiera haber límite a tu juicio en este tipo de... no debiera haber ningún tipo de normativa? No es que te moleste los 4.000 millones de pesos, sino que el tope, no debe saber tope. ¿Este proyecto en sí es malo? Yo creo que quizás debería, o sea, a ese es el punto que Sí. iba, porque después analizando un poco más... En un principio, sí, claro. Pero después lo masticaste un poquito más. Claro, porque el espíritu que tiene la norma es evitar la acumulación de la riqueza. Es decir, que una persona no pueda, digamos, llenar su patrimonio como un sinfondo, digamos, y lo que busca precisamente es eso, como que exista un sistema más igualitario. El verdadero sentido de la norma tiene por objeto de que se saca un cálculo que con estos 4.000 millones una persona podría vivir 166 años con 2 millones de pesos mensuales. O sea, digamos, ese más o menos es el cálculo. Depende, para algunos es un sueldo regulé que regulemos la Claro, discusión. sí, de todas maneras. Podríamos citar también a otros diputados y senadores. Y claro, ese es lo que busca. Es un desincentivo a la acumulación de la riqueza. Sin embargo, el límite a mí me parece que es un límite que en relación, si nosotros vemos estos rankings que hacen de los top ricos de otros países, en muchos países se permite la acumulación de la riqueza. Entonces, ¿cuál es el sentido real que tiene la norma? O sea, ¿con qué otras normas constitucionalmente que te garantizan, como dije, el derecho a propiedad, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, de qué manera pugna con ese derecho? Y si realmente tenemos que debatir de cuál va a ser ese límite, o sea, si van a ser los 4.000, 8.000, 12.000, etcétera. La verdad es que quizás debería existir un tope que fuera un poco más alto, porque si no, en realidad, si tú, por ejemplo, eres un emprendedor y Sí. quieres tener diversas empresas, y en definitiva el día de mañana ese dinero se lo va a llevar el fisco, quizás ¿qué es lo que hace la gente muchas veces para no pagar impuestos? Es tratar de, en vida, empezar a traspasar de alguna manera, Licuarlo un poco. mediante la creación de sociedades. Sí. Entonces, la verdad es que se pierde un poco el sentido de la norma. ¿Este límite de los 4.000 millones de pesos, a tu juicio, debería estar más arriba? ¿Más o menos por dónde tú lo ubicarías? ¿O es difícil estimar, decir, a ver, el límite puede estar acá? Claro, la verdad es que a través de acuerdo a un ranking yo escuchaba que una persona se considera ya dentro de un top de millonarios cuando acumula $1 millón. Ya, que son 750 millones de pesos más o menos al dólar de hoy día. Claro, más o menos. La verdad es que yo creo que eso debería ser como objeto de algún debate o de algún estudio más profundo, porque la verdad es que lo que nos parece a cada uno es algo súper subjetivo. Ahora, se supone que cada vez que se dicta una norma o existe una iniciativa, tiene un estudio detrás. Ahora, el estudio de esta norma era ese. Yo encuentro que es un estudio como bastante simplista, de que dice, bueno, una persona podría vivir 166 años con 2 millones de pesos, pero como bien tú dices, hay mucha gente que esos 2 millones no le bastan. O sea, a pesar de la desigualdad que tenemos hoy día en el país, hay gente que vive con 4, 5 o 6 millones de pesos que lo gasta mensualmente. Sobre todo la gente que acumula este nivel de riqueza. Estoy hablando un poquito, no es que 2 millones de pesos hoy día en una población que el sueldo promedio o medio en nuestro país ronda los 500.000 pesos, 2 millones es el paraíso. Pero para gente que acumula
un mínimo de 4.000 millones es un desde. Claro, o sea, imagínate cómo viven los artistas con esta cantidad de Depende del dinero. Bueno, estamos hablando de artistas de la talla internacional, digo, pero que a veces, claro, uno ve vida de millonario y en un día se podrían gastar parte de esos 4.000 millones con los yates, las casas enormes. Entonces, la verdad es que yo creo que la norma, así como está, es difícil que pueda prosperar. Estamos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día, 8 de la mañana con 17 minutos. A ver, de buenas a primeras, ¿es un proyecto que busca emparejar la cancha o sencillamente, como muchos lo han catalogado, un proyecto de resentidos? Yo la verdad es que pienso que el espíritu de la norma es emparejar la cancha. O sea, ese es como el verdadero sentido de la promulgación de la ley. Mucho hay derechamente resentimiento acá. Al que le va bien o al que tiene éxito, es emparejar, es nivelar para abajo, lo que dicen algunos. Claro, lo que pasa es que para un ciudadano común, la verdad es que pensar en un patrimonio de 4.000 millones de pesos es algo que es poco imaginable. Es poco imaginable en que tú tengas ideas muy buenas, trabajes mucho. Es difícil que puedas llegar a acumular 4.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que por eso yo digo que quizás estos proyectos tienen que estudiarse o debatirse quizás por algún grupo de expertos, porque la verdad es que lo que nos parece a nosotros como ciudadanos es que 4.000 millones de pesos es mucho dinero. Algo impensable. Claro, algo impensable y que en principio estaría bien, pero si uno se va a qué es lo que la norma efectivamente va a regir en los hechos, si vamos que este tope de 4.000 millones, ¿qué es lo que hace el fisco en definitiva? Cuando yo ingreso esos 4.000 millones a mi patrimonio, pagué los impuestos correspondientes, después cuando el causante fallece y lo deja a sus herederos, esos herederos también tienen que volver a pagar un impuesto, que es el impuesto a la herencia. Sí, justamente en ese punto quería entrar, Lía. Conversamos con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados, aquí en Concierto. ¿Cómo funcionan las herencias en nuestro país? ¿Cómo se logran solucionar las peleas que siempre ocurren en familias, entre amigos, entre socios, con el tema de las herencias? Para explicarlo bien en sencillo, ¿cómo funcionan las herencias en Chile? Bueno, en Chile existen herederos forzosos. Esa es como nuestra principal norma, en donde un causante tiene que sí o sí dejar parte de su herencia a estos herederos que la ley le obliga forzosamente a dejar parte de su patrimonio, que son los hijos y el cónyuge. ¿Ya? Si no existen hijos, es el cónyuge y los ascendientes. Si no existen los ascendientes ¿Qué son los ni ascendientes? cónyuge, ascendientes son Sobrino. tus padres. Ah, ya. Son tus Ascendiente padres. para arriba, ya. Claro, son tus padres o abuelos, si es que Ya. estuvieran vivos, porque hay gente muy joven que también puede tener patrimonio. Y si ya no existe el cónyuge y los ascendientes, claro, pasa como tú dices a los hermanos y después puede ir pasando en la línea colateral. O sea, ahí entran una serie de reglas que puede pasar también hasta un ¿Cuánto se sobrino, un reparte? primo. Porque depende si hay testamento, no hay testamento, cómo cambia esa Claro. figura. Bueno, esta figura que digo yo, la de los herederos forzosos, lo que te limita es la mitad de tu patrimonio. Es decir, la mitad tú sí o sí se lo tienes que dejar a tu heredero forzoso, que son hasta tus hijos, el cónyuge y tus ascendientes. Ya. Esos son los herederos forzosos. Ya si es que esos herederos forzosos no existen, tú podrías disponer de todo tu patrimonio mediante un testamento. Si no, podrías disponer mediante un testamento solo de la mitad. Y también en esta otra mitad que queda, la ley también establece unos topes, porque respecto de un cuarto de esta herencia, en caso de haber heredero forzoso, tú puedes mejorar a uno de estos herederos. Es decir, una cuarta parte la puedes destinar a uno solo de ellos Ya. y la otra cuarta es de libre disposición. Es decir, yo la podría dejar a la junta de vecinos y no habría ningún Ya. problema. Estamos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. O sea, la práctica hoy día, para que la gente entienda, yo, si fuese un millonario, no puedo dejar la plata a quien yo quiera. Toda la plata. O sea, hay un orden de prelación, hay una suerte de Claro, siempre y cuando tú tengas herederos forzosos. Ahora, si no tienes, que pasa, por ejemplo, a veces matrimonios que fallecen ya con muy avanzada edad y, por ejemplo, no tuvieron hijos, por la edad es imposible que existan ascendientes y no existen estos herederos a quien la ley los fuerza a dejar, ellos podrían dejar todo su patrimonio a beneficencia. ¿Ya? Pero claro, la regla general es que existe siempre algún heredero por ahí y no se pueda disponer de todo el patrimonio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, nos ponemos en situaciones que ha ocurrido. A ver,
uno la han contado, digo yo. A ver, por ejemplo, si tenemos un matrimonio, una persona, un caballero, por ejemplo, que enviudó, no sé, y no tiene nadie a quien dejarle, pero tenía su pareja escondida, tenía su doble vida, podríamos decir. Al final, esa persona también puede hacer derecho de herencia, quizá una persona que fue pareja, pero no fue legalmente la pareja, la amante derechamente. ¿Puede tener derecho a algo? Podría tener derecho siempre y cuando no existan otros herederos o sea, no existan otros no creo que herederos los otros forzosos. herederos le quieran dejar al amante del papá, Claro. o el abuelo, no Siempre sé. y cuando no existan otros herederos forzosos y Ya. siempre y cuando exista testamento, en donde el testador plasma su voluntad. O sea, derechamente, si no hay testamento, la va a tener complicada. No, si no hay testamento y no tiene vínculo, por ejemplo, si es que no está casada o no ha celebrado el acuerdo de unión civil, no hay ninguna posibilidad de heredar nada. Y si es que no hay ningún heredero forzoso, ni ningún heredero, digamos, la persona no tenía familiares, finalmente quien hereda es el fisco. Ya. O sea, finalmente el fisco siempre se queda con algo. Y de repente si uno encuentra que hay herederos, pero hay herederos sí por que esa amante tuvo un hijo de esa persona, ahí ya cambia la situación si tú demuestras con ADN y todo que esa persona ese niño o esa niña es hijo de esa persona, ahí ya cambia la situación. Claro, lo que pasa es que los hijos siempre van a excluir a todos los herederos. Ya. O sea, los hijos son quienes tienen la prioridad en las herencias. No, pero puede ser un hijo que no, entre comillas, no haya sido reconocido por esa persona, ahí el camino es un poquito más largo, ahí también ese hijo y también esa persona es que tuvo una relación quizás por fuera, también le hace tener algún tipo de derecho con esta nación. No estamos yendo ya muy al recoveco. No, efectivamente podría ser así. Ahora, si el hijo no está reconocido, la acción de reconocimiento puede intentarse aún después del fallecimiento del padre o madre. Por lo tanto, es posible hacerlo. Y, claro, en caso de que ese hijo sea menor de edad, efectivamente la madre va a ser quien lo va a representar. Por lo tanto, como bien tú dices, podría esa madre de ese hijo no reconocido, eventualmente, una vez que se declare el reconocimiento, reclamar esa herencia. ¿Qué cosas se pueden heredar, qué cosas no? Bueno, se pueden heredar todos los bienes que estén dentro del patrimonio de la persona, ya sea que sea, por ejemplo, desde una marca comercial hasta un bien tangible como dinero, inmuebles, etcétera. No sé si te acuerdas tú un caso de Nicanor Parra, que él dejó un testamento y él benefició, claro, sus obras y su patrimonio está evaluado en muchos millones y dejó la mitad de su patrimonio a sus herederos forzosos y la otra mitad, la cuarta de mejoras y la de libre disposición, benefició a una de las hijas. Por supuesto, al momento de fallecer, existe ahora un juicio en donde eso se está debatiendo, diciendo que él ya tenía avanzada edad y que puede haberse forzado esa voluntad. Estamos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados, aquí en Radio y Concierto. Mañana será otro día con este tema siempre tan sensible de las herencias en nuestro país. También ha estado en discusión en el último tiempo las herencias en el caso de las pensiones. En el caso cuando una persona muere, ¿qué pasa con la plata acumulada? Porque hay mucho mito, mucha discusión. No, que esa plata se la queda a la AFP. Cuando una persona muere, tiene acumulado, por ejemplo, y no se ha jubilado, ni siquiera ha hecho el proceso, y tiene, no sé, 100, 150 millones de pesos acumulados. ¿Qué pasa con esa plata? Bueno, ahí hay que distinguir. Sí. Primero, si es que existen hijos que sean menores de 24 años, porque en caso de que existan, ellos van a tener derecho a percibir una pensión hasta que cumplan la edad. Ya. Lo mismo pasa si es que hay cónyuge, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, que no existan, ese dinero que está acumulado puede pasar como una herencia. Es decir, si yo tenía 25 millones acumulados, ese dinero efectivamente puede ser cobrado por los herederos a través de la posesión efectiva. O sea, es decir, se transforma como en un líquido. Yeah. Pero esto es en pocos casos, en caso que no existan ni hijos menores de edad, ni que exista cónyuge. ¿Existe alguna instancia en que la AFP se queda con la plata? Sí. ¿Cuándo? De hecho, existe una instancia en que, por ejemplo, si hay cónyuge, lo que hace la AFP es que no te paga el 100%, sino que te reduce una cuota y solamente entiendo que te paga el 75%. El 25% se lo queda a la AFP. Se lo queda a la AFP. ¿Y eso así está la legislación hoy día? Claro, ¿y por qué es así? ¿En todos los casos? Porque la ley se lo permite. Suena un poco duro. Sí, suena duro y es muy injusto. Y cuando uno escucha esto dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que ese por qué da un poco la respuesta de hoy día. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice la ley, ¿por qué?
¿Existe alguna razón para que se quede con un 25%? ¿Alguna justificación cuando son tus dineros que se ha acumulado? Porque muchos dicen, no se hereda nada. No, sí se hereda gran parte, pero Se como hereda, tú dices, sí. ahí solamente en el caso de cónyuges se queda con el 25% o en la totalidad de los casos. Claro, eso bueno, obviamente tiene que tener alguna explicación, que no es muy justa tampoco, pero es porque lo que hace la AFP es que ese monto te hace un cálculo que te lo puede pagar hasta que tú tengas, creo que 120 años, 115 años, que muy poca gente lo llega a cumplir. Por lo tanto, es como que asume una pérdida que en el futuro podría tener. Sí, el cálculo de los 100 años, 115 años es un cálculo de posibilidades que tú llegues a esa edad, no es que te calculan Claro. la pensión que Claro. tú vas a vivir sí o sí. Por eso también aquí dentro de la discusión en un tema tan sensible como pensiones, se arman temas o se arman realidades que al final muchas veces no son. Pero aquí lo que uno le preocupa es que en el caso de la gerencia, el 100% no llegue, o gran parte no llegue a los familiares, siendo que, como tú nos contabas, un 25% puede quedar ahí en el limbo y la legislación protege de alguna forma a la administradora. Claro, y lo permite, y además después, por ejemplo, si es que tú recibes un patrimonio, tú, por ejemplo, como cónyuge o hijo, recibes un patrimonio que supera alrededor son de las 1000 UTM, tú igual vas a tener que pagar un impuesto. Ya. Entonces, la verdad es que tú tributas por todas partes. O sea, ese dinero tributa cuando se ganó, después cuando quedó en la AFP y te cobraron los costos de administración, después cuando te devuelven y si tú además recibiste algo más, te vuelven a descontar, o sea... Entonces, Por la todas verdad, partes nos llega la mascada. por todas partes te están descontando impuestos y Sí. además existe esta ley que pretende que por sobre esos 4.000 millones te quitan todo. Entonces, la verdad que así parece bastante injusto. Sí, Lía, la última pregunta, se nos va el tiempo aquí en Concierto, mañana será otro día, conversamos con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Las deudas, ¿se heredan las deudas? ¿Algunas deudas? ¿Cómo es la legislación en torno a estos temas? Sí, efectivamente se heredan las deudas, ¿ya? ¿Todas? Todas las deudas, ¿ya? Salvo que tú puedes aceptar la herencia con algo que se llama beneficio de inventario. Es decir, Ya. si yo acepto la herencia y la acepto con beneficio de inventario, significa que yo acepto las deudas solamente hasta el monto del patrimonio que recibo. Es decir, por ejemplo, si las deudas eran 40 y yo recibo 20, yo solamente acepto hasta los 20. Ya, pero por ejemplo, si se muere, no sé, se muere mi padre, se muere mi madre, se muere una persona muy cercana, tú eres sujeto de herencia, pero también le debía al retail, tenía un crédito de consumo, esas cosas también uno tiene que asumirlas. Sí, también se heredan, pero fíjate que es muy poco común, por ejemplo, que un crédito que yo le debía al banco o De al... hecho, tienen seguro de gravamen, ese tipo de... Claro, es que ellos lleguen, por ejemplo, a demandarte para cobrar esa deuda, porque yo puedo aceptar un patrimonio con deudas y aceptarlo con el beneficio de inventario, pero esos acreedores el día de mañana me tienen que ir a cobrar. Nadie paga nadie toca la puerta diciendo vengo a pagar una vez que recibe deudas por concepto de una herencia. Por lo tanto, ese acreedor tiene que demandar a los herederos y eso es poco común que suceda. Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados, muchas gracias por esta conversación, siempre didáctica, un tema sensible, un tema difícil de entender como es de las herencias. Muchas gracias por esta conversación aquí en Concierto. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Nos vemos, chao, chao. 8:30, vamos a la pausa aquí en Concierto, mañana será otro día.